Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12. La palabra del Señor se lee en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y luego llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Mire qué tremendo. ¿Puede usted leer toda esta porción bíblica conmigo? Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Tremendo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre mío, en esta hora yo me presento delante de tu presencia, Dios mío, y reconozco, Padre celestial, que tú eres grande, que tú eres fuerte, y que tú hablaste a mi vida, Señor. Oh Padre Santo, en esta hora, Señor, yo reconozco en este momento, Dios mío, que así como tú hablaste a mi vida, Señor, tú hablarás a la vida de tu pueblo, Señor amado. Que tú, Dios mío, conoces el corazón y la necesidad de tus hijos. Yo te pido en esta hora, Cordero Santo de Dios, que te reveles, Señor, que traigas esa palabra direccional a nuestras vidas, Señor, porque dice tu palabra que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que esta palabra no solamente caiga a la mente, sino al corazón de tu pueblo, Padre. Y yo te doy a ti la honra y te doy a ti la gloria, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Rey poderoso. Tome su lugar, mi amado hermano. ¿A poco se me fue Cintia? ¿Se fue Cintia? ¿Y tú no te sabes, anhelo conocerte, Espíritu Santo? No te la sabes. Gloria a Dios. Pues la voy a cantar a capela. Amén. Para gloria del Señor. Fíjese que desde que escuché ese canto, wow, para mí, bueno, me encanta la alabanza, me encanta la adoración, pero ese canto en especial sé que ministra mi vida. Y si ministra la vida suya, también póngase de pie. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Levante sus manos al cielo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo
anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia hoy desciendes, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Purifícame, Señor. Tome su lugar, mi amado hermano. Esa es mi oración cada día. Esa es mi oración. La Biblia dice, y yo lo entiendo muy bien, que el Espíritu Santo está dentro de mí. Pero aunque está dentro de mí, yo necesito conocerlo, yo necesito entenderlo, porque muchas veces caminamos como el mulo sin entendimiento. Muchas veces nos pasa como aquellos hombres que iban camino a Emaús, iban hablando entre ellos diciendo: ya han pasado los días, ya hoy es el tercer día, y aquel Jesús Nazareno que dijo que iba a resucitar no ha resucitado. Y de pronto dice que Jesús se pone a la par de ellos y ellos no se dieron cuenta. Y le dijo: ¿qué pláticas traen entre ustedes? Y le dijo: ¿acaso tú no sabes de Jesús, aquel hijo del carpintero que anduvo entre nosotros haciendo milagros y prodigios? Aquel Jesús que decía que el tercer día iba a resucitar. A él lo llevaron ante el concilio y fue juzgado y lo crucificaron y murió. Y hoy ya es el tercer día y aún no ha resucitado. Y ellos no se daban cuenta que con quien hablaban era con Jesús. Muchas veces eso nos pasa cuando no conocemos la guianza del Espíritu Santo. Por eso ese canto a mí me gusta, porque no solamente es que yo sienta aquello rico en mi cuerpo como aquel fuego, sino que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y tenemos que conocerle, así como usted le tocó tiempo para conocer a su cónyuge, a su novio, a su esposo. Así tenemos que tener un tiempo para conocer al Espíritu Santo. Y ese es el anhelo de mi corazón, conocerle y caminar en esa realidad del Espíritu. Porque sé, mi amado hermano, que nosotros somos seres espirituales viviendo en un cuerpo terrenal. Sé que en cualquier momento, iglesia, en cualquier momento, escúcheme, va a sonar la trompeta. Si usted voltea a ver las noticias, si usted está mirando lo que está pasando alrededor del mundo, están viniendo los tiempos de Apocalipsis. Están viniendo los tiempos que están escritos en la Biblia. Aquellos tiempos donde habrá persecución, donde habrán temblores. Aquellos tiempos donde habrá guerra, nación contra nación. Aquella escritura que dice: se levantarán pestes. ¿Y qué es lo que estamos mirando en las noticias?
Estamos a punto de que se desate la tercera guerra mundial. Eso es lo que están comentando allá afuera. ¿Y a poco estamos temblando? No, porque sé que mi Redentor vive. Pero el anhelo de mi corazón es que todo aquel que no conoce a Jesús, que me escuche en esta hora, que se arrepienta, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y su sacrificio en la cruz no fue en vano. Él murió por ti y por mí, mi amado hermano. Él murió por nosotros. Porque dice la palabra del Señor: por cuanto nosotros pecamos, la paga de nuestro pecado era la muerte. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, forma de siervo, y hecho semejante a un siervo. Él entregó su vida a favor de nosotros. Y por eso yo quiero que en esta hora, si hay alguna persona a través del internet, a través de la radio que me va a escuchar, quiero decirte que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que nuestro Dios es misericordioso, esperando que tú y yo nos arrepintamos y volvamos nuestra mirada a Dios. Ese es el anhelo del Señor. Estamos en el tiempo de la gracia. Es el tiempo, mi amado hermano, donde todo lo que en la palabra está escrito se ha cumplido una a una, la palabra del Señor. Y en esta tarde yo quiero hablarte. El Señor habló a mi vida y yo recordaba hace unos años atrás, no sé si mi hermano José se acuerda. Me recuerdo muy bien de mi hermano José González. Hace unos años el Señor me dio una palabra, y fue una palabra tan real en mi vida. Y el Señor me decía: háblale a tus hijos al levantarse, al acostarse, y dile a tus hijos, y como señal le vas a dar una piedrecita. Yo ese día traje unas piedrecitas, y me acuerdo que en el sueño el Señor me dijo: le vas a dar una piedrecita a cada uno de los que yo te muestre. Y en medio de los que el Señor me mostró al hermano José, me mostró a la familia García, me mostró a mi hermano Luján. Y cuando yo lo vi a mi hermano Luján, le dije: Señor, en ese tiempo él no estaba con su esposa, estaban pasando por un momento difícil. No sé si está mi hermano Luján por acá. ¿Dónde está? Allá atrás. ¿Se acuerda, hermano Luján, de eso? Cuando el Señor le dio una piedrecita en su mano, y el Señor te dijo: si crees, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Pues quiero decirles que tuve un sueño, y en ese sueño yo me veía repartiendo una piedrecita. Y yo ahorita le voy a decir de qué se trata esa piedrecita. Y pude tener ese sueño, hermano José, como hace unos años, y el Señor me dijo: eso será señal de mi pacto con ellos. Gloria al Señor. Estamos leyendo la Biblia aquí en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10, cuando dice la palabra de Dios que Dios se le aparece a Jacob en Betel. Pero si usted va al capítulo 25, versículo 19, ahí empieza a relatar toda la historia de Jacob, ¿verdad? Ahí empieza a hablar que dice que estaba Isaac con su esposa Rebeca, y Rebeca era estéril. Y ya esa pareja necesitaban tener una procreación, necesitaban tener su descendencia. Pero dice que Rebeca era estéril en el capítulo 25. Y dice que el Señor les concedió, después de que ella era estéril, les concedió que ella quedase embarazada. Y dice que cuando aquella mujer quedó embarazada, dice que en su vientre había una lucha. Ella no sabía por qué su estómago se le movía de tal manera. Y dice que en su vientre ella traía a dos criaturas. El nombre de uno fue Esaú, que es el mayor, y el otro fue Jacob. Pero dice que aún en el vientre estos niños venían luchando, porque los dos querían la primogenitura. Tanto que en el día del alumbramiento dice la Biblia que cuando la partera estaba sacando los niños ahí en el nacimiento, dice que venía el primero, que fue Esaú, y su hermanito Jacob lo traía agarrado del calcañal, del talón. O sea que desde ahí los niños venían peleando. Y el Señor le habló a Rebeca y le dijo: en tu vientre hay dos naciones. En tu vientre hay dos naciones, pero el mayor servirá al menor. Había una palabra profética sobre esta familia. Y dice que cuando los niños nacieron,
Dice que Esaú, ¿verdad?, era bien velludo. Esaú dice que era bien velludo, pero Jacob era lampiño, no tenía vello. Entonces el uno era experto en caza y el otro era experto en otra área. Y dice que cuando Esaú se fue a la casa a buscar animales, vino muy cansado. Y de pronto cuando llegó a su casa, dice que su hermano Jacob estaba haciendo un potaje de lentejas. Y aquel hermano llegó tan cansado que le dijo a su hermano: si me das de ese plato de lentejas, yo te vendo mi primogenitura. Y Jacob eso era lo que quería, la primogenitura, porque desde que eran bebés estaba luchando la primogenitura en el vientre de la madre. Entonces dice que aquel hermano le dijo: si tú me das ese plato de lentejas, yo te voy a dar mi primogenitura. Además, ¿para qué la quiero si algún día voy a morir? Entonces los hermanitos hicieron el acuerdo. Le dio el plato de lentejas y literalmente quedó amarrada una palabra. Dígale al que está a su lado: tus palabras tienen poder. Resulta que dice la Biblia que cuando ellos estaban ahí en Génesis capítulo 27, Génesis 25, versículo 27, ahí es donde Esaú le vende su primogenitura a su hermano Jacob. Resulta que dice la Biblia que ya cuando el padre de esos muchachos, Isaac, ya iba a morir, dice que su vista ya casi no tenía vista, dice que estaba ya a punto de morir. Mandó a llamar a su hijo mayor, que era Esaú, y le dijo: ve al campo y ve a traerme algo para que me hagas un guisado. Y dice que la mamá escuchó que el padre ya iba a bendecir a Esaú, y dice que le avisó a su hijo Jacob: hijo, apresúrate, y apresúrate porque tu papá ya va a dar la herencia. Entonces dice que hicieron la comida entre la mamá, Rebeca y Esaú y Jacob, perdón. Y dice que entró Jacob con la comida delante de su padre, pero como el padre estaba ya casi ciego, dice que le dijo: acércate, hijo mío, acércate que te quiero tocar. Y dice que cuando se acercó el hijo, acuérdese que Jacob era lampiño, y la mamá, que lo sabía lo que el padre iba a hacer, dice que le puso piel de corderito para que cuando el padre lo tocara, le sintiera que era velludo. Y dice que cuando lo tocó, le dijo: tiene los brazos como mi hijo Esaú. Pero era mentira. Dijo: pero la voz es de Jacob. Le dijo: pero no importa, hijo mío, bendito seas tú, bendito seas en tu entrar, bendito seas en tu salir, bendito sean en ti todas las familias de la tierra. Y empezó a declarar una bendición sobre el hijo equivocado, porque le usurparon en ese momento. Pero aquí dice la palabra del Señor que cuando su hermano, el verdadero Esaú, venía, yo pienso que venía bien contento, trayendo el cabrito para cocinar y todo. Cuando se acercó a su padre, le dice: padre mío, ya vine. Y le dijo: ¿quién eres? Le dijo: padre mío, soy Esaú y vengo por mi bendición. Y el padre le dijo: hijo mío, me han engañado, ya le di tu bendición a tu otro hermano. Y le dijo: padre, ¿y no tienes nada que darme? Y le dijo: no, hijo mío, ya le di la bendición a tu hermano. A raíz de esa situación, amado hermano, en esta familia empezó a haber un problema. Como en toda la familia siempre hay problemas. En toda la familia siempre hay un puntito donde siempre hay una fricción. En esta familia había un problema, porque el papá tenía como favorito a Esaú, al mayor, pero la mamá tenía como favorito a Jacob, al pequeño. Pero el nombre de Jacob significa usurpador. Pero la madre conocía que Esaú no valoraba la bendición de Dios. Para ella entendía que la primogenitura era muy especial. Por lo tanto, Esaú perdió su primogenitura. Y quien tomó esa bendición fue su hermano Jacob. Y debido a esa situación, amado hermano, empezó un problema entre la familia. La madre escuchó cuando su hijo mayor dijo: llegará el día que mis padres no estén y yo voy a matar a mi hermano. Y aquella madre se preocupó y dijo: hijo mío, tu hermano quiere quitarte la vida, huye y vete. Ya para ese tiempo, dice la Biblia,
que Jacob tenía 40 años. En ese tiempo ya Jacob tenía 40 años, no se había casado, pero delante de todo su alrededor, delante de toda la casa, quedó como el mentiroso, quedó como el suplantador, quedó como el abusón, quedó como el malo de la película. Y resulta que dice la Biblia que Jacob salió de la casa de sus padres. Todo lo había perdido, dice la Biblia, su prestigio, su postura. Él salió avergonzado de su casa. Era el hijo del hombre de la bendición en ese lugar, pero salió de su casa avergonzado y se fue. Y no llevaba ni una mochila, no llevaba nada, no llevaba ni gel ni spray, dijo un hermano. Salió con las manos vacías. Imagínense esa escena. Un hombre de 40 años, un hombre que había luchado por conseguir un sueño, pero a su manera. Y por eso le puse como tema a esta palabra: recupera tus sueños. Este hombre se encontraba que sus sueños se le habían destrozado, porque había tratado de buscar su bendición con sus propios méritos. Había tratado de buscar su bendición con su propia forma, con su propia estrategia. Pero dice la Biblia que debido a esa usurpación que él hizo, salió como un delincuente de su casa. Salió con manos vacías. Él tenía culpa en su corazón, él tenía preocupación en su corazón por la forma como él había hecho las cosas injustamente, o quizás de una forma no correcta. Y dice la Biblia que cuando este hombre se va de su casa, se fue y se alejó del cariño de papá, del cariño de mamá. Los criados, los que vivían ahí en ese lugar, lo quedaron mirando como el malo de la película. Pero aquel hombre, me impacta lo que dice la Biblia, porque dice que en ese momento difícil se le apareció Dios. Y eso es lo más hermoso, porque muchas veces nosotros caminamos y pensamos que cuando nos tropezamos y caímos, como que ahí todo se perdió. Yo visualizo la vida de este hombre, cómo se sentía dentro de él, derrotado. Yo creo que se sentía con un espíritu de culpa, porque todo lo que había hecho lo había hecho de una forma incorrecta. Y era un hombre de 40 años y se había ido de su casa sin nada, porque todo lo había luchado de una forma incorrecta. Y dice, vaya conmigo al versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba, de su casa, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se le había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquel hombre no llevaba ni una mochila. Aquel hombre no tenía nada. Aquel hombre dice que cuando llegó a ese lugar, yo creo que volteé a ver dónde habrá un lugar adecuado donde dormirme. Pero dice que encontró una piedra y esa la usó de cabecera. Imagínese aquel hombre que tenía casa, que tenía prestigio, que tenía familia, que tenía yo no sé cuántas propiedades, porque su padre Isaac era un hombre riquísimo en grande manera. Un hombre que lo tenía todo y de pronto no lo tiene nada. De pronto se quedó sin nada en sus manos. Y dice la palabra del Señor que se durmió y agarró como cabecera aquella piedra. Pero algo muy importante pasó. Algo muy importante pasó con este hombre. Cuando este hombre tenía sus manos vacías, pero vino un sueño. Y ese sueño le marcó en su vida un antes y un después. Y cuando yo estaba leyendo esa escritura, el Señor ministró mi vida y me dijo: yo tengo un sueño con mi pueblo. Yo tengo un sueño muy especial. Y yo les hablaba el día domingo que aún desde el vientre de nuestra madre, aún desde que éramos un embrión, el Padre nos ha enviado a esta tierra con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un destino profético. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí en esta tierra para hacer una función que nadie más la puede hacer, sino que tú y yo tenemos que hacer esa obra. Y cuando yo leía esto, yo decía: pasó algo en este hombre, porque cuando tuvo un sueño,
cuando él entró en ese sueño, el Padre le habló. ¿Y qué fue lo que pasó en ese sueño? Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó a ese lugar, en el versículo 12, y soñó, él estaba todo atónito, él estaba preocupado porque no tenía nada en sus manos. Y aquí dice que miró una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia. Wow, cuando yo leí eso, imagínese la fotografía de este hombre. Un hombre que sentía que era un fracaso, que era lo peor que había pasado. De pronto tiene un sueño, pero no tiene un sueño con un artista de televisión. Él tuvo un sueño con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios mismo le dice, en la revelación, él puede mirar una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero iba hasta el cielo. Y dice que él podía mirar literalmente cómo ángeles subían y bajaban. Y de pronto la voz que le dijo: el lugar donde tú estás te la daré a ti y a toda tu descendencia. Porque había una palabra profética a su abuelo Abraham, había una palabra profética a su padre Isaac. Pero este muchacho de pronto sintió que por haber hecho las cosas como las había hecho, quizás él ya no tenía sentido de existencia. Y dice la palabra del Señor que en este sueño Dios le habla. Y cuando Dios le habla, hermano, cuando él se levanta a la mañana, él se levanta con una nueva imagen, él se levanta con una nueva visión. Y yo visualizaba esa imagen de aquel hombre. Visualicemos que esta fue la piedra donde él se acostó. Una piedra insignificante. Fue donde él puso su cabeza. De pronto no era de este tamaño, tenía que ser grande. ¿De qué tamaño es su almohada? Ok, pero yo no pude traer una piedra de ese tamaño. Visualicemos que esa fue la piedra que él usó como cabecera. Cuando él miró esa revelación y el Padre le dice: esta tierra te la daré a ti y a toda tu descendencia. Cuando ese hombre se levantó al siguiente día, él se levantó maravillado. Él se levantó con un nuevo sentido de existencia. Y él dijo: wow, he recuperado mi sueño. Dios ha hablado a mi vida. Y como señal de ese pacto, yo voy a ungir esta piedra. Y tomó aceite y empezó a ungir esa piedra. Y dijo: yo la voy a poner por señal al pacto que el Padre me ha hecho. Y dice que cuando él se levantó, lo único que tenía era una piedra. Y él la levanta y le pone aceite y empieza a hacer un pacto con Dios. Vea lo que dice el versículo 20. Vaya conmigo, por favor. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me aguardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra en que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este hombre, mi amado hermano, este hombre que sentía que ya todo se le había terminado, el Señor le dice: espérate, no todo se ha terminado. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros tropezamos y caemos, sentimos que ya no nos vamos a levantar. Y yo quiero hablarle en esta hora que el Dios de lo imposible hace posible todas las cosas. Cuando mi esposo y yo nos casamos, los dos servíamos al Señor con grande alegría, con grande gozo. Empezamos a servir al Señor en el ministerio. En ese tiempo mi esposo pensaba que su llamado era de evangelista, pero el Señor no lo había llamado como evangelista, pero eso pensaba él, que era evangelista. Y empezamos en Los Ángeles, California, a predicar en las calles. En el MacArthur Park, ahí nos parábamos a predicar. Ahí yo me ponía a cantar a capela. Y ahí empezamos a ejercer y a dar de lo que el Señor nos había dado. Y de pronto nos llegó una invitación y fuimos a una iglesia
Yo cantaba con mis pistas y mi esposo predicaba. Y así anduvimos en algunas iglesias. Pero llegamos a una iglesia en particular, y en esa iglesia la primera vez que fuimos habían aproximadamente 50 personas. Pero la segunda vez que fuimos a predicar ese lugar solamente habían como 8 o 10 personas. Cuando terminó el servicio, el pastor dijo: hermano Felipe, hermana Sandra, quiero hablar con ustedes. Mi esposo tenía 20 años y yo tenía 18. Y cuando el pastor nos llamó a solas, nos dijo: ustedes vieron que la primera vez que vinieron había bastante gente. Sí, pues habían como 50. Dijo: pues todos se han ido. Lo que pasa es que yo pequé delante de Dios y la iglesia se dio cuenta, y quiero ya cerrar la iglesia. Y hoy, a la hora que usted, hermano Felipe, estaba predicando, el Señor me ministró en mi corazón que yo le dijera a usted si me puede venir a ayudar a seguir con esta iglesia en lo que yo me restauro. El corazón de mi esposo luego brincó, pero le hice señas y dije: vamos a hablar con nuestro pastor. Nos despedimos de ese día y le llamamos a nuestro pastor: Pastor Edgar, el pastor fulano de tal nos dijo esto y esto y esto. Y dijo: vayan y ayúdenlo en lo que él se restaura. Empezamos en esa iglesia con solamente 8 o 10 personas, mi esposo con el power y yo con la cantada, y empezamos, y en menos de 3 meses ese lugar estaba cerca de 100 personas. Nos habíamos multiplicado. Y resulta que cuando el pastor de esa iglesia miró que la iglesia estaba creciendo, de pronto un día de servicio dijo: bueno, pues quiero el tiempo para hablar. Le dimos el micrófono, él era el pastor, y dijo: hermano Felipe, hermana Sandra, gracias porque me ayudaron un tiempo. Yo ya me voy a quedar de pastor, y que Dios les bendiga, que les vaya bien. Así de pronto nos tiró, no habló con nosotros ni nada. Mi esposo se sintió triste, igual yo me sentí triste, pero él era el pastor. Pero la gente nos empezó a llamar y nos dijeron: si ustedes ya no siguen en la iglesia, nosotros no vamos a seguir, porque ese pastor aún no estaba restaurado, aún habían cositas que no se miraban bien. Nosotros le dijimos a nuestro pastor: pastor, la gente nos está llamando. Y dijo: váyanse a tal lugar, y si la gente quiere ir con ustedes, ¿qué podemos hacer? Fuimos a tal lugar, hermano, y en ese lugar empezamos a darle duro, mi esposo y yo, a la predicada. Ya para ese tiempo yo estaba embarazada de Junior, porque salí luego embarazada de Junior. Entonces yo me acuerdo, mi amado hermano, que íbamos a predicar a ese lugar, y empezamos a predicar ahí en la Avalon, en la 91. Ahí estábamos predicando de la palabra, y de pronto se empezó a llenar. Ya teníamos 100 personas. Cuando un día X llegaron la gente del concilio y estaban en la parte de atrás, y nos dijeron: hermano Felipe, hermana Sandra, queremos hablar con ustedes. Y nos sentaron aparte y nos dijeron: bueno, se ve bonita la congregación, cerca de 100 personas, los felicitamos, pero hermano Felipe, ¿qué edad usted tiene? Le dijo: 20 años. ¿Y usted? No, pues 18. Oh. ¿Ustedes tienen papeles? No, no tenemos. Oh. ¿Tienen instituto bíblico? Le dijo mi esposo: nomás estuve hasta el 2.º nivel. Y dijo: bueno, pues les vengo a dar la noticia que ustedes no pueden ser pastores. Hoy fue su último día de estar de pastores en este lugar, y gracias por haber levantado esta iglesia, pero vamos a traer a un pastor que es con papeles, que tiene instituto y que tiene la edad, porque ustedes son muy jóvenes. A partir de ese día, mi amado hermano, lloramos mucho. Las mujeres que están embarazadas me entienden. Lloramos mucho porque había sido algo que nos habíamos encariñado con esa gente. La iglesia se llamaba Betel, y resulta que nos habíamos encariñado con esa gente. No teníamos el llamado, pero teníamos pasión por las almas, y aún lo tenemos. Y yo me acuerdo que a raíz de eso, mi esposo se desanimó tanto y dijo: yo nunca más vuelvo a pisar un altar cristiano. Y yo lloraba y le decía: Jani, tenemos que servir al Señor, tenemos que seguir adelante. Y él me decía: no, yo nunca más, óigame bien, nunca más voy a predicar a Dios, nunca más voy a testificar que Dios es fiel, porque si Dios fuera fiel, nos hubiera apoyado, nos hubiera defendido en esta injusticia que acaban de hacer. Y yo lo dejé, y yo dije: bueno, la salvación es individual, yo voy a seguir adelante. Yo estaba ya recién aliviada de mi hijo Junior, y ahí con mi hijo yo iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia, y muchas veces, hermanas, yo las entiendo.
Mi esposo se me paraba en la puerta y me decía: hoy no va a ir a la iglesia. Y yo le decía: no me puede detener, yo necesito buscar a Dios. Y él me decía: no, y si sale un pie afuera, no regresa a esta casa. Y yo tomaba coraje y decía: pues ni modos, buscaré a dónde irme a vivir, pero yo tengo que ir a buscar a Dios. Y me iba con aquella fuerza y decía: ojalá que no me alcance, ojalá que no me alcance. Y me iba a la iglesia. Pero allá, hermanos, el Señor me fortalecía, el Señor me daba una palabra. Llegó un momento que mi esposo me dijo: si sale de esa puerta, le quito al niño. Y yo decía: Señor, no puedo dejar a mi niño, estaba chiquito. Y yo decía: me quedo, me voy, me quedo, me voy. Pero yo dije: le dejo al niño, aquí está su niño. Y yo me fui a la iglesia, pero llorando, llorando. Y fue un momento muy difícil que yo viví. Y yo sentí, amado hermano, llegué a un momento que sentí que ya no tenía fuerzas. Yo me puedo identificar con este hombre. Había peleado con mi propia fuerza. Estaba luchando porque mi esposo, aquel hombre que predicaba de Dios, aquel hombre que me decía que amaba a Dios con todo su corazón y que me iba a amar a mí también, ahora me estaba prohibiendo buscar de Dios. Ahora me estaba incluso amenazando que me quitaba a mi hijo. Llegó un momento que yo quise rendirme. Llegó un momento que yo quise decir: ¿para qué seguir adelante si este hombre no quiere nada con Dios? Pero en ese momento, mi amado hermano, yo tomé fuerza y le dije: Señor, tú vas a hacer el milagro, tú vas a hacer el milagro. 3 años mi esposo estuvo separado del Señor. Por 3 años yo pude ir a la iglesia con mi niño pequeño. Mi niño caminó, mi niño empezó a estar en la iglesia sin que papá fuera a la iglesia. A veces se quedaba en el parking y me decía: aquí afuera la cuido y aquí afuera la voy a esperar. Y yo decía: Señor, tócalo a este hombre. Pero yo me identifico con Jacob, porque de pronto ese hombre sentía que ya todo se le había perdido. Pero vino algo, que él tuvo un sueño. Vino algo, que Jacob tuvo un sueño y le cambió el rumbo de su existencia. Y dice la Biblia que cuando él tuvo ese sueño, él se encontró con Dios y hizo un pacto con Dios. Y cuando él hizo un pacto con Dios, ungió aquella piedra. Dice que el Señor lo prosperó. Un hombre que ya tenía 40 años y no se había casado. Después que hizo ese pacto con esa piedra, dice la Biblia que como resultado, Dios fue con él. Dios lo prosperó, Dios lo enriqueció, Dios le dio la mujer que él no había tenido. Y no solo una, trabajó por 2. Porque él estaba trabajando por una, pero le dieron a la mayor. Yo creo que la mayor estaba feíta y dijo: no, pues tengo que trabajar por la menor. Amén. Entonces trabajó otros 7 años y bueno, le tocó la menor. Pero aquel hombre, debido a ese pacto, mi amado hermano, alcanzó un favor inmerecido de parte de Dios. Este hombre fue enriquecido, este hombre fue bendecido. Pero lo más importante, que este hombre logró la paz con su familia. Porque dice que después que pasaron 20 años, dice que él regresó a su casa, porque Dios se le manifestó y le dijo: te vas a regresar a tu tierra. Pero ya su hermano ya estaba apaciguado y regresó en paz. Y todo a causa de ese pacto que hizo con el Señor. El Señor me dijo: le vas a poner recupera tus sueños. Porque en medio de nosotros hay personas que, así como Jacob, hay personas que, así como mi persona, sienten que lo han dado todo. Sienten que se dieron todo a su matrimonio y ahora su matrimonio está al borde del divorcio. Hay personas que lo dieron todo en el liderazgo. Personas que pagaron un precio en el liderazgo. Personas que se desvelaban. Personas que servían a Dios. Y de pronto pasó algo en su vida y ahora han enterrado ese sueño. Personas que dicen: he luchado, he peleado y nada ha valido la pena. Personas que, así como yo, como mujer, se han sentido como que nada más fueron usadas. Nada más fueron en ese momento. Fue que se usó la persona, pero ahora, ¿qué es lo que tienen? El Señor me dijo: háblale a mi pueblo y dile que es tiempo de que recuperen su sueño. Es tiempo que se vuelvan a retomar. Es tiempo que vuelvan a agarrar ese coraje.
y que desentierren ese sueño muerto. Aquel hombre se sentía fracasado. ¿Y cuánta gente el día de hoy se siente fracasada? Gente que hace unos días atrás, que hace unos meses atrás tenían una familia hermosa y ahora dicen: no tengo nada, y lo que tengo es incierto. Personas que dicen: tenía quizás un nombre, tenía una empresa, tenía un liderazgo, y de pronto no tengo nada. Yo vengo a decirte de parte del Señor: iglesia, recupera tu sueño. Iglesia, mientras haya aliento de vida, no pierdas tu sueño. Mientras haya aliento de vida, no te desconectes de lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra profética de Dios y se han pasado los meses, los días, y el cumplimiento de esa palabra no se ha llegado? Pero el Señor me ha enviado en este día para decirte: recupera tu sueño. El día de hoy toma una pala y empieza a sacar y desenterrar ese sueño que se había muerto. Hay cuantas personas que de pronto se sienten que ya todo lo que tenían que dar ya lo dieron, pero el Señor me ministraba y me decía: diles que no, que aún largo camino les queda. Aún, mi amado hermano, aún hay muchas cosas que hacer. Si te quitaron lo que tú más querías o lo perdiste, no importa, tienes que sacudirte. Te hablo a ti, hombre, mujer, que de pronto fuiste engañado y de pronto perdiste tu liderazgo porque caíste en pecado, y de pronto ahora dices: yo no tengo nada, ya para qué seguir adelante. El Señor te dice en esta hora: recupera tu sueño, porque mientras hay vida hay esperanza. Jacob se sentía que ya no tenía nada, pero cuando él hizo un pacto con Dios, él pudo mirar con otros ojos los planes que Dios tenía para él. Yo llegué a un momento, amado hermano, llegué a un momento que sentía que ya no tenía fuerzas. Llegó un momento que dije: Dios no me va a escuchar, Dios no me va a escuchar, y mi esposo no va a volver al camino de Dios. Llegó un momento que quise desistir. Mi esposo en esos 3 años, él nunca ha tomado, nunca ha fumado, nunca ha sido gente de que se va de la casa. No, él es muy de casa. Pero en esos 3 años agarró el vicio de las novelas. Y me acuerdo que yo ya me andaba listando para irme a la iglesia, y ya me andaba vistiendo, y de pronto me decía: Hani, no se vaya, mire, está bonita la novela. Decía: diablo mentiroso, te reprendo. Y era una lucha para mí. Y me decía: ¿cómo va a dejar este muchacho aquí solito? Pues quédese si no se quiere ir conmigo. Pero era una lucha para mí. Llegó un momento, dijo una hermana como que quería mirar la novela. No. Llegó un momento que yo quise desistir. Llegó un momento que dije: ¿ya para qué? 3 años. 3 años clamándole a Dios. 3 años diciéndole al Señor: Señor, restaura a mi esposo. Y llegó un momento que ya quería colgar los tenis y dije: yo sola no puedo, yo sola no puedo con este paquete. Pero el Señor me decía: sigue porque yo tengo algo grande para ti. Y yo me recuerdo que en California mi esposo tenía un buen empleo, trabajaba en una empresa judía, le daban un buen dinero semanalmente cuando trabajaba ahí. Y me acuerdo que de pronto se cerró la empresa, se cerró la empresa donde él trabajaba, y nos quedamos sin trabajo. Y nos salió una oferta de trabajo, pero teníamos que irnos a Virginia. Y mi esposo dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no teníamos nada que comer, pasábamos momentos difíciles, pero aún él no quería volver al camino de Dios. Y había esa oferta de irnos para Virginia. Y resulta que tomamos nuestro carro con la mentalidad de ir para Virginia. Y cuando veníamos aquí por Colorado, el carro se nos descompuso. Y había un familiar aquí en Colorado y nos dijo: quédense con nosotros, aquí hay trabajo para usted, le voy a conseguir trabajo de plomería. Y me acuerdo que esa casa de ese familiar era una familia cristiana. Y le dijo: lo único que le voy a pedir es de que mientras usted va a estar en mi casa, le dijo a mi esposo, usted va a ir a la iglesia, es el único requisito. Y yo dije: yes, ese pues a la fuercita, ¿verdad? Entonces mi esposo me dijo: mientras estamos en esta casa, yo voy a ir a la iglesia, pero ni crea
que me voy a hacer cristiano. Él me sentenciaba y yo decía: Señor, tú sabes lo que vas a hacer con él. Resulta que por un mes vivimos con ese familiar, y al mes ese familiar ya iba a tener una casa y nos iba a dejar el departamento. Y era un día miércoles de oración que estábamos en esa iglesia. Ya era el último día que por compromiso él tenía que ir a la iglesia. Y me acuerdo que ese día mi esposo de pronto empezó a llorar, a llorar, a llorar, y se fue al altar a llorar. Y yo le dije: Señor, hazlo, esta es la hora que tú lo puedes hacer. Y mi esposo lloraba como un niño, el Señor hablaba con él. Y aquí en Colorado fue que él se reconcilió después de 3 años que estuvo apartado del camino del Señor. Y yo quiero decirle, hermanos, que el venir a Colorado, para mí, yo recuperé mi sueño. Al venir a Colorado yo sentía que ya mis fuerzas se me estaban acabando. No es lo mismo, hombre que me estás escuchando, si tú no estás conectado con Dios. Yo puedo entender a tu esposa. No es fácil llevar la carga de la casa. No es fácil sacar los hijos adelante sin el apoyo tuyo. Es muy importante que como sacerdote usted se levante, porque la mujer no es lo mismo cuando el hombre está. Entonces yo puedo entender a esas mujeres que luchan ellas por sacar a su familia adelante. Y para mí, mi amado hermano, el venir a Colorado fue como esa nueva oportunidad. Fue como esa piedrecita que el Señor me dio, una nueva piedrecita. Y por eso ahora, mujer, por eso ahora que yo veo a mi esposo conectado en la obra de Dios, yo estoy para apoyarlo. Yo no estoy para ponerle el pie y que se caiga, porque tantos años yo gemía por ese hombre, y ahora que lo veo predicando, ahora para mí es un deleite. Ahora que lo veo apasionado sirviendo a Dios, yo sé que ya perdí a mi esposo, porque él antes de amarme a mí ama a Dios. Yo sé que yo ya lo perdí, pero le digo: Señor, eso era lo que yo quería, que él te amara, y yo me deleito que él te ame. Y por eso ese tiempo que él está en esos 21 días de ayuno, para mí es un deleite. Para mí es un deleite, porque sé que él ama a Dios más que todas las cosas. Yo vengo a decirte, mi amado hermano, el Señor me hizo recuperar mis sueños. El Señor quiere en este día que tú recuperes tus sueños. Tú que caíste en pecado, tú que te apartaste de Dios, tú que de pronto ahorita te encuentras en un momento difícil, vengo a decirte de parte de Dios: hoy es tu día que vas a cambiar de estatus. Hoy es tu día que vas a recuperar tus sueños, porque los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de bien y no de mal. Hoy que quizás estás ahí postrado en esa silla, hoy que quizás sientes que no tiene fuerza, vengo a decirte que un día yo me sentía así. Un día sentía que ya mis sueños jamás iban a resucitar, y el Señor hizo la obra en mi vida. Y estoy aquí para decirte que así como lo hizo en mi vida, lo va a hacer en tu familia, lo va a hacer en tu persona, porque fiel es el que nos ha llamado. Fiel y grande y poderoso es nuestro Dios, y por eso yo le alabo. Y mientras haya aliento de vida en mi cuerpo, yo voy a testificar que mi Dios vive. Yo voy a testificar que mi Dios sana, mi Dios salva, mi Dios es poderoso. Dele fuerte aplauso al Señor. Yo vengo a hablarte en este día que es tiempo de recuperar tu sueño. Es tiempo de levantarte. Yo miraba un video y yo lo he traído en esta hora, porque muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos así, como que ya no tenemos fuerza, como que ya no tenemos ni por qué seguir adelante. Pero cuando yo miraba este video, yo decía, muchas veces así yo me sentía cómo levantar mi cabeza, cómo volverme a levantar después de esta situación. Pero el Señor me decía: mientras haya aliento de vida, avanza y recupera el sueño que yo he puesto en ti, porque tú no eres un abortivo, tú no eres una casualidad del destino. Tú y yo no estamos en esta tierra por casualidad, estamos con un propósito de Dios. Y quiero decirte, hombre, mujer, joven, pecaste delante de Dios.
le ofendiste a Dios y hoy te sientes que eres un abortivo, que ya no tienes derecho, yo quiero decirte en esta hora: recupera tu sueño. Si tú ya te humillaste y le pediste perdón, Dios está dispuesto a darte una nueva piedrecita y decir: yo hago un pacto contigo. Mujer, has perdido tu matrimonio. Hombre, has perdido tu familia. ¿Qué es lo que has perdido? El Señor en este día quiere que tú recuperes tu sueño. Yo traje con ustedes este video para que ustedes vean que, como dice la escritura, que 7 veces cae el justo y aún 7 veces nos vamos a levantar. Hoy vamos a decir: basta, yo recupero mi sueño. Voltea a ver aquí esta pantalla, por favor. Hay personas que están deprimidas, personas que no encuentran fuerzas para levantarse. Las situaciones que atraviesan son necesarias para fortalecer nuestro carácter y no para destruirnos. My name is Nick Vujicic. Quiero que lo mires. Traveling around the world, fishing, golfing and swimming. I love living life. I am happy. I wasn't ready. Súbele volumen, por favor. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had, or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. No tiene brazos, no tiene pies. Reason I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And
So it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Escucha eso. Hello. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Este joven es un joven digno de imitar. La historia de él es que cuando nació no traía manos y no traía pies. Este joven dice que no había conocido, no se había dado cuenta del problema hasta cuando llegó a kindergarten, cuando miró que sus amiguitos eran diferentes a él. Ese joven pudo haber quedado en el suelo y no querer seguir adelante, pero cuando yo lo volteo a ver a él, yo digo: Señor, yo soy bendecida, yo tengo pies, yo tengo manos, yo tengo por qué seguir adelante. Y el Señor me ministraba y me decía: muéstrale eso a mis hijos. Ese muchacho se tiró al suelo y no tenía manos para poderse levantar, no tenía pies para agarrar fuerzas, pero tenía fuerza en su espíritu para volver a levantarse. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, iglesia: recuperar nuestros sueños y volver a tomar esa pala y decir: yo voy a desenterrar aquello que estaba muerto. Usted lo pudo mirar. Él estaría como una estadística para que quizás ya se hubiera muerto, haberse quitado la vida por la situación como está. Voltéese a ver, usted tiene manos. Voltéese a ver, usted tiene pie. Y si usted tiene su familia con usted, qué bueno. Y si no la tiene con usted, yo ungí estas piedrecitas que traje aquí. Todas estas piedrecitas yo las tuve en el aposento, y con esas piedrecitas yo le decía: Señor, así como Jacob un día sentía que ya no tenía sentido de existencia, pero él hizo un pacto cuando tomó esa piedra. Yo sé que si en este día hay gente, hay mujeres, hay hombres que dicen: yo voy a tomar una piedrecita y hacer un pacto con Dios de borrón y cuenta nueva. No importa si caíste, no importa si fallaste, no importa si te embadurnaste en el pecado. Lo importante es reconocer tu condición y decir: no más voy a seguir en esta situación. Los sueños y los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de bien y no de mal. Y así como este joven tiene mucho por qué vivir, él anda en todo el mundo predicando, él anda en todo el mundo hablando y dando conferencias motivacionales, diciéndole a esas muchachas que se creen feas porque un muchacho no las quiso,
Hay muchachos que se sienten que nunca se van a casar. Hay mujeres que dicen: me casé con aquel hombre con tantas ilusiones y siento que ya nunca más voy a volver a hacer vida. Mujer, tú tienes que recuperar tu sueño. Tú que ahorita eres padre y madre para tus hijos, Dios ha mirado tu esfuerzo, Dios ha mirado tu corazón, y Dios quiere entrar en pacto contigo una vez más. Así como Jacob se sentía que todo lo había perdido, así el Señor te dice en esta hora: si crees con todo tu corazón, hoy puedes decir: basta, me levantaré, basta, no voy a seguir en esta condición. El día de hoy, mi amado hermano, es un tiempo decisivo. Es un tiempo que no sigas más sentado en esa banca. Hay personas que porque tuvieron una mala experiencia: es que el pastor me ofendió, es que el líder me ofendió, es que el hermano me ofendió. ¿Acaso somos mejores que Jesús? Si a Jesús lo escupieron, si a Jesús lo abofetearon, a Jesús que tanto no lo hicieron, pero Él se dio todo por nosotros. ¿Acaso nosotros somos mejores que Él? Iglesia, es tiempo que recapacitemos. Es tiempo que recuperemos nuestro sueño. El pasado, déjalo atrás y avanza, porque lo que Dios tiene para ti y para mí son cosas buenas. Jacob sentía que ya todo lo había perdido. Había luchado con su propia fuerza, y el Señor le dio un nuevo nombre. El Señor te va a poner un nombre nuevo. Te sientes fracasada, te sientes decepcionada, te sientes la mujer engañada, porque hay tantas mujeres que he tenido que ministrar. Mujeres que dicen: mi esposo me engañó, mi esposa me engañó, me dejó por otra, porque yo ya no era nada para él. Mujer, recupera tu sueño. Ese es el tiempo que tomes tu postura. Hoy es el tiempo que, si tú quieres hacer un pacto con Dios, que tú le digas: Señor, basta, hoy me levanto, basta, hoy me levanto. Aquella persona que estaba sirviendo en el Señor y ahora dice: ya no voy a predicar. Así como decía mi hijo cuando leí esa porción bíblica: ya no voy a predicar, soy muy pequeño, hay otros mejores. Hermano, el Señor ha puesto su mirada en ti y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para gloria de su nombre, porque la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.